No, pero este mundo que vivimos, de espaldas a lo verde, lo han inventado las grandes corporaciones, los grandes intereses, que son los que dominan todo, todo. Nosotros, que somos una minúscula sucursal aquí en Perú, una mota de poca relevancia, también estamos sujetos al dominio de 4 bancos, 3 financieras y 5 grandes firmas, que son las que controlan todo. Pásame la pipa que ya no tengo rila. Para ver a este muchacho harán fila. No te equivoques, el ego no me domina, pero sé que me tocó vivir esta vida. Y las miradas ni los insultos me desvían, porque siempre habrá personas que critican. Tantas veces que tratar me cansaría, pero a mí me dijo que por favor nunca me rinda. Poco a poco aprendiendo y ampliamente conociendo este mundo tan confuso en el que estamos dentro. Y hasta ahora nadie sabe por completo la noción del bien, el mal y lo correcto. Tantos años y vamos retrocediendo, caminando contra el viento me mantengo, pero mi cara llena de sangre y lágrimas. Hace tiempo que no creo en una Fátima. Arranqué todos los rosarios de mi cuello, porque el hombre crea dioses para pelear con ellos. Solo quiero que no se me acabe el tiempo, ser feliz aunque me quede sin dinero. Al final no importa llegar primero, pero que el mensaje pueda llegar al mundo entero. Deja de ser y volverte a ver, porque fuiste la única que no pude tener, ¿okay? Esto es una alarma, es una advertencia. No pierda la calma, que empiece la resistencia. Esto es una alarma. Pintas otra excusa para ponerle en la repisa, un retrato, una falsa Mona Lisa. Tu mirada la escondes con la prisa, pero detrás de tus ojos rojos no hay sonrisas. Indignado y apenado de repente por una chispa que iluminó tu mente. Abre los ojos, te das cuenta del presente. Escuelas vacías y en congresos delincuentes. A pesar de que lo grite diariamente, mi pueblo está ciego, sordo e inconsciente. Entretenido por una prensa que se vende y controlado por artefactos inteligentes. Entonces, ¿cuál es el cambio que pedimos? Y tratando de salir más nos hundimos. Desde poderes nos quieren divididos, el nuevo orden nos quiere distraídos. Crean pantallas y cortinas de humo, hay grandes intereses detrás, yo no lo dudo. El rico siempre querrá ser más rico, mientras el pobre sobrevive con y verdaderamente hay que ser cínicos para seguir andando en este espiral sin sentido. Para seguir andando en este espiral sin sentido. Esto es una alarma, es una advertencia. No pierda la calma, que empiece la resistencia. Esto es una alarma. Esto es puro crimen y no es castigo. Este chico se autoeduca puro libro, con experiencias que a diario vivo. Creo una conciencia para frenar el delirio. Las religiones también son corporaciones, grandes sedes y carros del año para los pastores. Si está bien, todos cometemos errores, pero hay que enfrentar al montón de nuestros temores. La misma vaina ya se está poniendo vieja, necesitamos un nuevo aire que despeja. Los que siguen ciegamente son ovejas. Yo aún escucho el pueblo que se queja, pero no veo un pueblo que se revela. Y no pierda la calma. Desde los ríos con anaconda, los apus y la costa, necesitamos unirnos en la lucha. Gritemos fuerte que nuestra voz se escucha. Y hay belleza en la insurrección, pero primero hay que apagar el televisor. Salgamos todos, que nadie se esconda, que vaya para otro lado con sus modas, porque la revolución no es para estar en onda. La revolución no es para estar en onda. Que son las que controlan todo.